Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos en nuestra meditación de estas verdades eternas que ocupan este día del curso de retiro, que es tradición hablar un poco de ellas, que nos viene bien porque pienso que son prácticamente de los pocos momentos a lo largo del año que podemos pensar más despacio en estas cosas y que nos remueven interiormente. Por otra parte, al menos debería ser así, por lo menos le pido al Señor eso, para pensar en el cielo y pensar pues también lógicamente en la muerte, ya hemos pensado un poquito, y en lo que supone para ti y para mí también nuestra vida. Siempre lo hacemos, procuramos hacerlo en un sentido positivo, es decir, ¿qué saco yo de aquí? ¿Qué me está pidiendo Dios a mí también al pensar en estas cosas? ¿En qué cosas tengo que cambiar para ganarme el cielo o para saltarme el purgatorio, por supuesto, no ir al infierno? Es esclarecedor el relato de todo el Apocalipsis, en el sentido de que se nos presenta, dentro de lo esclarecedor, es decir, que tiene su incógnita, o sea, su manera, su simbolismo, por así decirlo, mejor dicho, ¿no? Pero se nos presenta también la maravilla, de una manera, de lo que ve San Juan, que será la eternidad, el cielo. Y hay como una nota característica que toda ella, que es como la continua en toda ese relato, ¿no? Pues que tiene muchas partes y que tiene también muchos símbolos, que es la alabanza, la adoración. Se destaca continuamente que Dios, o sea, que las almas que están allí, santos, mártires, hombres, mujeres, de todos los tiempos, están adorando al Cordero Inmaculado continuamente, y a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Es una simbología que podríamos, de una manera que lo explica él, así de esa manera, en la visión que él tiene y que escribe, pero que evidentemente tiene sus interpretaciones y tiene unas verdades de fe que están ahí claras. Y también en ese relato se va explicando también, pues, también podríamos decir de una manera menos clara, pero también aparece ahí el purgatorio y el infierno. Yo, Juan, vi descender del cielo un ángel que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo metió en el abismo y lo encerró. Así explica Juan el hablar del castigo eterno que el Señor tiene reservado a esos espíritus malignos, y a los hombres que mueren privados de la gracia de Dios. Y conviene, pues, meditarlo, es decir, pensar un poquito en esto. Dios quiere que todos los hombres se salven, partamos de esa verdad. Dios quiere que tú y yo seamos santos y quiere que nuestra salvación. Y para eso el Señor ha venido a la tierra, se ha encarnado. Dios pone todos los medios
La encarnación es una puerta abierta a la esperanza de la salvación de los hombres, que antes se salvaban por la fe en el Mesías que vendría. Llega el Mesías y los hombres se salvan por la gracia, los méritos de la pasión, muerte y resurrección del Señor, aplicados a cada uno. Y en ambos casos está la libertad de los hombres, la tuya y la mía, que podemos elegir libremente amarle o no amarle. Amarle o no amarle. Lo que es claro es que si vivimos en el pecado, no podemos amar a Dios. Es incompatible el pecado con el amor. Es compatible, entendedme, el arrepentimiento, porque precisamente el arrepentimiento nace del amor, pero el pecado no. El pecado no. Quien no ama permanece en la muerte, dice San Juan. La separación de Dios. Cuando uno omite socorrer las necesidades graves de los demás. Acordaos de aquella parábola que el Señor dice, ¿no? Venid benditos de mi Padre porque pasé hambre, porque tuve sed, porque fui peregrino, porque me vestisteis, y a los que no lo hacen. Por eso nosotros, como cristianos, ¿no? Pues evidentemente tenemos ese deseo, ¿no? de apartar de nosotros el pecado, ¿no? Es decir, cualquier pecado que me separa de Dios, que me rompe mi unión con Dios, no lo quiero. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. No lo quiero. Significa permanecer separados de Él. Y hacerlo, lo tremendo es hacerlo por libre decisión personal. Decía en una de las exhortaciones apostólicas de Juan Pablo II, allá antigua, que hablaba del pecado, aquella de la reconciliación y la penitencia. Hablaba del pecado como la exclusión de Dios, es aquella en que habla también del pecado social. Pero dice en un momento dado, dice que el pecado es un suicidio. Porque en el fondo si Dios me da la vida y mantiene la vida, si yo me aparto de Dios, eso es un suicidio, estoy separando de quien me da la vida. La autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se llama en el catecismo de la Católica y en la teología el infierno. La autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los santos. Mirad, el Señor, que no ha venido al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo, no duda en revelar esta verdad. Y la revela con toda su crudeza. Es tremendo. Fijaros, y además es así, tenemos que mirar al Señor como lo que es misericordia, amor, etcétera. Pero no puedo saltarme del Evangelio esas páginas donde se habla del Señor donde el Señor habla con esa crudeza. También una crudeza que aparece en las parábolas y que aparece también cuando el Señor habla: apartaos de mí, malditos, dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es difícil a veces aceptar esto, pero es cierto. También lo ha revelado el Señor. Contra quienes puedan decir que el infierno, que esto es decimonónico, que esto es no sé cuántos, que lo ha revelado el Señor. Es verdad que no estamos hablando del infierno continuamente, porque no es ni es la catequesis de la Iglesia, ni tiene por ser así, pero no podemos obviar que está ahí. Se ha revelado, lo ha dicho el Señor. Por eso hacemos un acto de fe. Y creo en el alma inmortal, y creo en la vida eterna, y creo en el cielo, y creo en esas verdades eternas.
Es evidente que esto pasa por el uso de la libertad. Y hemos hablado ya y hemos dicho, y te lo repetiré muchas veces, que el uso de la libertad depende también de nuestro amor, que en el fondo es la libertad de amar. Pero que el pecado entraña la pérdida de la caridad. Y el pecado, al fin y al cabo, es el mal uso de la libertad. Es el mal uso de la libertad, es romper la libertad, es decir, es hacer lo que yo quiero, no lo que Dios me pide. Es usar la libertad para mi bien, no para el bien de Dios. Bien, pero en fin, entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante. Por tanto, el estado de gracia. Esto la Iglesia, pensando, le ha dado muchas vueltas y lo ha definido. Y Trento, por ejemplo, define esto de una manera clarísima, en el derecho de la justificación. ¿Por qué? Porque Lutero lo pone en duda. Porque Lutero lo pone en duda por su teoría o su de la imposibilidad del hombre ser perdonado y que la gracia cubre los pecados, pero no se perdonan. No, mentira. No, la justificación. La Iglesia ha querido dejarlo muy claro. Y por tanto también la posibilidad que existe de que nosotros podamos morir en pecado. Ayer me escribió una persona que no es de aquí y que me decía que estaba con su padre, que falleció ayer también. Había estado con él unos días, o sea, había ido a atenderle, vivía en otra ciudad. Y yo le animé, hablando con esta persona, le venía que llamaban a un sacerdote cercano, que lo había, que tal, pero tenía muy poca esperanza. Su padre llevaba muchos años apartado de Dios. Era un hombre bueno, pero muchos años sin practicar. Y ayer me escribió muy brevemente diciendo, doy gracias a Dios, vino el sacerdote. Mi padre recibió la unción y se confesó. Y me añadía, no sabe la paz con la que me he quedado. Y la alegría. Claro, fijaros, ¿no? Es decir, poder tener la posibilidad. Nosotros, en nuestro caso, vivimos siempre, procuramos vivir en gracia, estamos luchando todas las semanas, y todas las semanas tenemos la posibilidad de confesarnos, incluso cuando haga falta, pero tanta gente, ¿no?, por ahí que no tiene esa posibilidad. Nosotros en ese sentido somos unos privilegiados. En cualquier momento que podamos meter la pata en un pecado mortal o venial, tenemos la posibilidad enseguida de confesarnos, como cualquier cristiano, pero nosotros en nuestro caso tenemos mucha más facilidad. Claro, esta persona que me decía esto, su padre lejos de Dios, esta persona fuera de esta ciudad, tener que... En fin, todas estas circunstancias le estaban como inquietando. Que mi padre no se muera así. No se muera así. Es lo que pedía al Señor. Señor, mi padre, dame la oportunidad de que mi padre no se muera mal. Es que es muy duro. Sobre todo en estos momentos en los que la gente muere mal. Me decía un cura hace unos años, decía, mira, había terminado su periplo en una parroquia, de unos cuantos años. Me decía, mira, tengo una dicha de que nadie se ha muerto sin sacramentos. Nadie. Y no fueron pocos los que murieron en su pueblo, pero eran gente mayor. Nadie se ha muerto sin sacramentos. A veces me ha recibido bien, otras menos bien, a veces mal, pero nadie se ha muerto sin sacramentos. Y para él era un orgullo, es decir, una satisfacción impresionante, ¿no? El Señor ya decidirá el juicio, pero... Hoy se habla
muy poco del infierno y del purgatorio. Es más, es como si fuera un tabú, una grosería hablar del infierno. Leí hace tiempo un libro, igual te suena, de una autora rusa, conversa, que cuenta su conversión. Tiene varios libros, se llama, seguramente habrás leído algo de ella. Últimamente no he visto cosas que haya escrito, pero se llama Tatiana Goricheva. Esta mujer se convierte, es una mujer que vive en la Rusia comunista, que pasa por todo tipo de vicisitudes, pero que es ortodoxa, pero tiene la posibilidad, porque eso se conserva, de ir muy de vez en cuando a un monasterio donde había un starter de estos, uno de los monjes de estos que eran considerados como santos, que hablaban con gente, llevaba una especie de cine espiritual. Y esta mujer lo practica, pero lo practica a partir de un momento dado en el que un día, haciendo su meditación de yoga, descubre en el libro que le dirigía aquella meditación, entre comillas meditación, el Padre Nuestro, como una oración más de relajación, por así decirlo. Y lo lee, y es el momento en el que el Señor mete en aquella alma una chispa que empieza después con una conversión poco a poco. Bueno, este es un poquito el comienzo de su vida, ¿no? Ha pasado por muchas cosas, en ella va a hablar con estos monjes que le transforman, que le cambian la vida. Bueno, pues se convierte. Y al cabo de los años vive en una época de persecución, vive una época de una intensa vida cristiana ortodoxa, pero una vida cristiana, de piedad. Es una mujer con una gran profundidad de corazón, y sale de Rusia. Escribe cosas que llegan a muchos sitios y llega a ser conocida. Y en uno de sus viajes va a Suiza. Y va a una parroquia donde pues la invitan, otras cosas, a una conferencia y un día también a hacer una excursión con la parroquia. Efectivamente, de esa conferencia cuenta un poco su vida, lo que hacía habitualmente, y se va con el párroco y muchas más gentes de excursión. El párroco decía, ella era un hombre joven, dinámico, que animaba mucho, muy animante, muy tal, un poco también, se había convertido también en una especie como de animador de la comunidad. Y ella se va dando cuenta que en todo ese tiempo no les habla prácticamente de Dios. No hay cosas concretas dentro del ambiente también de una parroquia, pero no les habla, y no les habla del pecado. Nunca. Y cuando acaban aquellos días, ella corre al párroco y se lo dice. Gracias por esta recepción, por estar estos días aquí, gracias por lo que he disfrutado. Quería decirle esto. Y le dice 4 o 5 cosas que ella ha visto. Usted nunca nos ha hablado de Dios, profundamente, y nunca nos ha hablado del pecado. Y aquel hombre se quedó parado. Y le dijo, mira, si hablo del pecado, la gente se me va. Y aquella mujer hace ya una reflexión acerca de esta afirmación del sacerdote y dice, no es verdad. No es cierto esto. Me acordaba ahora pensando en esto que estamos hablando, de hablar del infierno, hablar del purgatorio, no es cierto. ¿Por qué? Y ella explica, ¿no? Evidentemente, que a ella le había pasado, se había afrontado con su pecado, es decir, con una vida desastrosa que lleva ella hasta que se encuentra con aquella meditación del Padre Nuestro y después con una conversión a través del tiempo. Pero ella se enfrenta también a toda su vida que había sido de pecado. Cuenta ella, no es. Y abre su corazón y cuenta, porque está ahí, es una realidad.
Y hacía esa reflexión, decía, tenemos miedo a hablar de Dios, a hablar del pecado, a hablar del castigo de Dios también, del infierno, a hablar del purgatorio. Tenemos miedo. En el fondo, se puede convertir la fe en una especie como de acción social o no sabe qué, ¿no? En el fondo es que no sabemos hablar del amor. Porque cuando hablamos del amor como lo que es realmente, del Dios encarnado, del Dios redentor y del amor del cielo, por supuesto que hablamos del infierno, pero hablamos del infierno como la privación del amor. Y eso no lo quiero. Como la infelicidad más absoluta. Y además eternamente. Si no planteamos nuestra vida, si no planteamos nuestra catequesis o desde ese punto de vista, ¿no?, del amor, del buen uso de mi libertad para amar a Dios y del poder rectificar y de la realidad del pecado y por tanto también del castigo. Oye, reza esto en penitencia porque tienes que rectificar, porque tienes que pedir perdón. Evidentemente nuestro Padre nos ha enseñado a que las penitencias sean pequeñas, a que sean, evidentemente, que el cura hace mucho de esa penitencia. Bien, eso es aparte. Pero tenemos que sentir el dolor. Tengo que sentir que a veces suben por mi alma, por la soberbia, el orgullo, lo que sea, ¿no? La vida eterna, sin amor a Dios es una desgracia. Y la vida eterna sin amor a Dios es el infierno. Y esto no es un símbolo. Esto no es una metáfora. Es no ver a Dios. Es estar alejados totalmente de la vista de Dios. Es no tener esperanza. ¿Cuánta gente en esa desesperación suya a veces, o en un momento también de enfermedades patológicas, vive en una especie de desesperanza continua, que pierde la esperanza por todo y una desesperanza que le lleva a hacer locuras? Pues no es desesperanza, ¿no? Es decir, y además, en ese sentido no es un día, es que sé que esto no tiene como... No, pues fijaros eso eternamente, es terrible. Es terrible. Pero un alma, un hijo de Dios, decía San José María, nuestro Padre, en el Opus Dei no tiene miedo a la vida ni a la muerte, porque el fundamento de su vida espiritual es el sentido de la filiación divina. Dios es mi Padre y es el amor de todo bien, el autor de todo bien y es toda la bondad. Y en este sentido de nuestra filiación divina nos da la fortaleza para luchar y con la gracia de Dios para vencer al menos nuestra soberbia. No nos induce nunca a la laxitud, a la presunción o al abandono, sino al contrario, a la delicadeza de conciencia, a la contrición más profunda, al dolor de amor. Eso veremos después en otra meditación. A la contrición más profunda, al dolor de amor. Es, por tanto, una cuestión, como te digo, de amor a Dios. ¿Lo quiero amar o no lo quiero amar? Y el diablo está empeñado en que no lo ame. Por eso yo no quiero hacer ni la mínima concesión al diablo, que está ahí, acechando.
Y el Señor lo ha dicho claro. Y el Papa ha hablado de esto, Ha hablado de esto. Hay un sacerdote del centro donde estaba antes, que era director, que es el exorcista de la diócesis. Y trabajo ha tenido. No voy a contar mucho porque tampoco él cuenta mucho. No puede por secreto, lógicamente, y porque tampoco es agradable. Pero trabajo ha tenido. Es decir, es consciente, y él lo ha vivido, de que el demonio está acechando. Ha tenido situaciones terribles, que alguna me ha contado, pero así muy por encima, tampoco es el caso ahora. Pero es que el demonio acecha. Y quiere y sigue tentando. Y sigue diciendo, todo esto te daré si postrándote, me adoras. Ahí sigue, dándole. Por eso tú y yo tenemos que estar vigilantes contra la acechanza del enemigo, con oración, con penitencia y sobre todo poniendo el corazón en el Señor, procurando amarle, sabiendo que podemos meter la pata, pero enseguida rectificando. Comprended, por tanto, decía don Álvaro, cogiéndolo de nuestro Padre, pues qué dimensión tan grandiosa tiene nuestra lucha personal por ser fieles. Nuestra lucha no es solo contra las pasiones que nos impiden crecer en determinadas virtudes, sino empeñados en que los hombres no acojan la gracia de Cristo, sino empeñados en que los hombres no acojan la gracia que Cristo nos ganó en la cruz. Es contra ese empeño del diablo. Este combate del que el apóstol expone toda su dramática grandeza perdurará hasta el final de los siglos. Por eso, San José María nos advertía, este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante, hasta ese final de nuestra vida en que entreguemos el alma a Dios. Y hasta ese final, lo sabes bien, el diablo estará acechando. Esa es su tarea. Pensemos en todo esto. Hagámoslo, sobre todo sabiendo que hay esperanza. Que hay esperanza. Que lo que nos toca a ti y a mí es sobre todo amar, buscar al Señor en todo momento. Y repetir, decirle al Señor, Señor, aparta de mí lo que me aparta de ti, Señor, que nada, no quiero ofenderte, no quiero darte la espalda, no quiero decirte que no. Ayúdame a amarte sobre todas las cosas. Tendré mis errores, mis debilidades, pero aún así quiero amarte sobre todas las cosas. Mi vida sea de amor. Que mi vida sea de amor siempre. Mi vida es toda de amor. Decía nuestro padre aquel verso. Decía que era malo, pero a él le gustaba, le ayudaba. Mi vida es toda de amor. Y sin amor estoy ducho. Es por culpa del dolor. Porque no hay amante mayor que aquel que ha llorado mucho. Lloremos nuestros pecados. Entre comillas te lo digo, pero sí. Pidamos perdón al Señor, rectifiquemos, limpiemos el alma. Dios nos ama muchísimo y nos perdonará siempre. A ti y a mí nos toca decir al Señor, perdóname, Señor, porque he pecado. Y eso es la salvación. Miremos al Señor, a nuestra Madre Santa María, que nos quiere en el cielo, y luchemos porque sea así, día a día. A María Santísima se lo pedimos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.